lamentablemente, en el último tiempo, lo que va de este año especialmente por las conocidas situaciones económicas que se fueron dando, los servicios se han acotado muchísimo y los profesionales que nos dedicamos a la especialidad, en algún momento por cuestiones financieras tuvimos que retirarnos de la atención y más recientemente reanudamos, pero bueno, no es lo mismo, ya no estamos todos los que estábamos. Y a mí me toca estar al frente de un departamento que está casi sin actores, ¿no? Porque no tengo algunos servicios conexos fundamentales para la atención cardiológica básica, ¿no? Porque entendamos que la Clínica San José es una clínica modesta y siempre lo ha sido, más allá de que antes de la pandemia pudo construirse un edificio nuevo que sirvió y fue fundamental para la atención en aquellos momentos tan difíciles del 2020 y 2021, pero la verdad que las dificultades con las diferencias de los insumos, que es en la práctica médica, les diría lo más caro, ¿no? El trabajo médico es lo menos remunerado, lo que tiene menos impacto en los honorarios, ¿no? En el gasto que significa la atención médica. Y bueno, no llegar a un acuerdo, imposibilidad de cumplir con los pagos por cuestiones razonables o no, pero bueno, se fue desmembrando, nos fuimos quedando sin especialistas, no solamente del área cardiológica, ¿no? Y eso, de alguna manera, la clínica funciona y tiene un flujo de dinero también por lo que hace, y si no hacemos, si no podemos operar, si no podemos hacer un examen, o sea, un paciente puede no operarse porque no tengamos bisturí, puede operarse porque no tengamos cirujano, pero también puede operarse porque no tenemos anestesista o porque no tenemos una evaluación prequirúrgica, que es la que hacemos los cardiólogos, ¿no? Porque no estábamos los cardiólogos para hacerla, y entonces siempre, como nos caracteriza a los argentinos, siempre hemos tratado de poner una ayuda, por lo menos para los momentos más difíciles, las situaciones más urgentes, ¿no? Siempre había alguno de nosotros que de alguna manera trataba de resolver eso, pero estaba limitado exclusivamente al paciente que tenía una situación urgente, ¿no? Una fractura de cadera, una cirugía, una apendicitis, todas cosas emergentes. Con lo programado casi no podíamos. Ahora se destrabó un poco, pero igual no está, lamentablemente no está saneada del todo la situación. Anhelamos que termine de recuperarse, pero bueno, el contexto no ayuda, ¿no? No ayuda, no, más bien. No, Roberto, no ayuda. ¿existió un tiempo de cierto marco ideal en la San José, al menos en el sector de cardiología? Decís, sí. no tengo, soy jefe de un departamento que no tiene demasiados cardiólogos. Contanos, bueno, en algún momento los hubo, el tema de la posibilidad de análisis, de prestación de servicios, ¿estuvo mejor de lo que está? Sí, ¿Qué pasó en el medio? Sí, tuvo obviamente mejores momentos, como toda la salud en la República Argentina. Si vos decís, ¿cómo estuvo? Pero tuvimos edificación de grandes hospitales públicos y tecnología, sí, tuvimos. Y como les dije, hace un par de años se construyó un nuevo edificio, digamos, lo que es el Círculo Católico, que es de alguna manera el financiador que apoya a la Clínica San José, puso un tomógrafo, que eso, si no me equivoco, fue 2018, 2019,
más o menos por esas fechas, y esos fueron todos adelantos. Teníamos servicio de ecodoppler varios días en la semana, se modernizó la terapia, la terapia se construyó a nuevo, casi post-pandemia. En la pandemia la clínica tuvo 2 terapias intensivas, una destinada a COVID y una terapia intensiva general. Nunca pudimos tener un gran número de especialistas, porque siempre, ¿no? La clínica ha tenido alguna dificultad financiera, pero ha tenido, sí, claramente ha tenido mejores momentos. Esto es hablando siempre de una clínica pequeña y modesta en un montón de sentidos, donde lo principal que tiene son las voluntades de los profesionales de la salud, y con esto no me estoy refiriendo exclusivamente a los médicos, ¿eh? Lo destaco porque el trabajo que hace el personal auxiliar, por calificarlo de esta manera, que es profesional también, de enfermería, de rayos, de hemoterapia, les aseguro que si no fuera por ellos no estaría funcionando la clínica. Más allá... ¿Por qué, Roberto, ese es el panorama en la Clínica San José Obrero, pero podríamos extenderlo al sistema de salud, no sé si público y privado, pero parece ser generalizado el problema, e incluso con pacientes que cada vez más pagan de obra social, de prepaga, y se van topando con, bueno, este estudio no te lo cubre, o sí, pero menos que antes, y así? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Y es entrar en un análisis bastante complejo, tendríamos que ser muy pormenorizados, pero si tuviera que simplificar, te diría, volvería a aquella expresión que tuvo el emblemático ministro de Salud, Ramón Carrillo, ¿eh? Le llevan hospitales su nombre, pero la verdad que en su gestión él le dio un giro a la salud pública argentina, y que Ramón Carrillo dijo que frente a tanta inequidad, tanta pobreza y tanta violencia, los gérmenes como causa de enfermedad no son más que pobres causas. Y esto tiene que ver con la realidad, con la decadencia social que hemos venido sufriendo, ¿no? Donde responsables y actores han venido de alguna manera diezmando. O sea, pero no solamente la salud, esto pasa también con la seguridad, pasa con la educación. Los 3 pilares, los 3 caballitos de batalla de la política, que es la salud, que la seguridad y la educación, fueron durante muchos años han sido sistemáticamente pulverizados. Cualquiera, bueno, nuestros padres, nosotros mismos, tenemos una diferencia generacional, pero la educación pública era algo fabuloso que despacito fue siendo sustituido por la educación privada. Tuvimos que empezar a pagar educación privada, tuvimos una mayor inversión familiar para que nuestros hijos tengan una buena educación, y también pasó lo mismo con la salud. Si no se tenía un prepago, o sea, uno cuando piensa atenderse en un hospital, injustamente piensa en otra calidad de atención. Sin embargo, en los hospitales públicos lo que hay es una desproporción entre la demanda, ¿no? Y cada vez más, porque el costo de financiar uno mismo en forma prepaga la atención en salud es muy alto. Y en la seguridad pasa lo mismo. En la seguridad tenés que tener sistema de alarma, todo se tiene que financiar. Yo era chico, iba de la mano de mi madre y ver al vigi
de la esquina era una cosa decir, era saludarlo y la gente. Y no puede ser que esas cosas se hayan ido malogrando y que sea mala imagen quien representa la seguridad o quien debería representar la seguridad, ¿no? Verlos como no sabes de qué lado están. Y entonces, ¿cómo te manejas? Con un sistema de alarma privada, viviendo en un barrio cerrado donde hay seguridad privada. Todo eso que fue público en un momento se fue malogrando despacio. Si uno mira hospitales, no sé, para un hospital grande, cercano, dice, mirá el Hospital Posadas, lo máximo en privado que acá en cercanía se parece al Hospital Posadas es el Hospital Universitario Austral, ¿no es cierto? Pero después no hay cosas privadas de esa magnitud. Y todos sabemos que cada vez es mucho más difícil. Cuando nosotros hicimos el año pasado, que ustedes participaron con una excelencia que aprovecho esta oportunidad para agradecérselos, porque la primera jornada cardiológica que se hizo en Luján el año pasado, en un espacio cultural como el complejo museográfico, la verdad que fue también un paradigma nuevo, porque nosotros cambiamos un poquito el enfoque, salimos de lo estrictamente científico, de discutir, como siempre, si tal medicamento debe darse en tal dosis o qué herramienta diagnóstica usar. Nosotros hablamos en el cierre, en una forma de debate, con 3 expresidentes de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ahí los tenemos en pantalla, justamente está hablando el doctor Miguel González, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, ahí en primer plano, y estaban a su lado el doctor Alejandro Gerson, que hoy es el jefe de atención ambulatoria de Fundación Favaloro, y al otro lado un maestro de muchos de nosotros, de médicos de Luján, de cardiólogos de Luján, el doctor Barrero. Discutíamos con un título que era La salud en el ojo de la tormenta, octubre del año pasado. Ni que hubiésemos imaginado lo que se venía. Porque le pusimos ese título, La salud en el ojo de la tormenta, seguido de una interrogación. ¿Qué será? Hoy no es interrogación, hoy es afirmación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque nosotros le pusimos, la interrogación era si la salud era un derecho o un bien de consumo. Ese era el título de ese debate que tienen ahí en una parte de la pantalla, ¿no? Discutiendo la realidad, ya no discutiendo cuál tratamiento era mejor para un paciente de acuerdo a los últimos estudios internacionales, ni qué drogas beneficiaba más, qué hacer, qué no hacer. Ahí estaban discutiendo 3 expresidentes de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre lo que vino después, también el tema de los honorarios, o sea, que fue, bueno, me imagino que los televidentes todos habrán sufrido de alguna manera la realidad de tener un prepago por el que se pagan cientos de miles de pesos y tener que ir a una consulta médica y tener que pagar sobre esa consulta médica un arancel extra, ¿no? Y que después, al principio, el prepago médico en algunas ocasiones lo reintegraba. En otras situaciones no lo hacía porque decía que eso no correspondía, por un montón de cosas. Pero sea como sea, el otro día un paciente me dijo algo, me comentó algo muy interesante. Qué raro, ¿no? El prepago, yo voy con el comprobante y me reintegran el dinero que yo le pagué en su consulta. ¿No podrían hacer más fácil y pagarles mejor a ustedes? Porque encima, me dijo mi paciente, encima yo voy, presento el comprobante, al otro día me dan el dinero, y yo tengo entendido que a los profesionales se les paga contrafacturación y 30, 60, 90 días. Y eso, bueno, también es una realidad que no es homogénea. Hay sistemas de prepagos que pagan más rápido, otros con la inflación actual, imagínense que en algunas instituciones nosotros estuvimos cobrando en marzo, abril, honorarios de diciembre, ¿no? Diciembre, 50% abajo ya. Diciembre, o sea,
Lo trabajado en diciembre pre-devaluación, fue cobrado en marzo después de todo eso. Bueno, y eso fue desgastando todo el sistema, una economía pseudo dolarizada. Y si hablamos de insumos médicos, ni qué decirlo. Pero por supuesto, acá, digamos, está, no sé, los honorarios, los sueldos, son todos en pesos y las cosas son compradas guiadas por el valor dólar, que nunca baja, que siempre aumenta, y si baja, los productos y esas cosas que están dolarizadas no bajan. Y bueno, la verdad que es una situación difícil, y creo que la salud ha atravesado exactamente el mismo problema global. La salud no está ajena a lo que vemos en seguridad, lo que vemos en educación, es parte de lo mismo, no hay diferencia. Cuando uno dice, bueno, pero vos te acordás cuando era ir a la escuela tal, bueno, no vamos a nombrar ninguna, pero yo egresé de tal escuela y la verdad que era un honor ser un egresado de esa escuela, y además estaban los colegios privados a la par. Hoy, ¿por qué no puede ser así? Bueno, pasaron un montón de cosas. Y respecto a instituciones y a organizaciones que reúnen a profesionales, ¿se plantean puertas adentro estas cuestiones? Uno imagina que sí, pero ¿qué capacidad existe de ir tendiendo a una situación que sea más beneficiosa hacia el paciente e invirtiendo la carga, en lugar de el paciente, tener que pagar un bono, tener que pagar extras, etcétera, etcétera, cuando ya tiene una cobertura que se supone debiera ser más amplia, debiera hacerse cargo de un montón de cuestiones más, y sin embargo es el paciente el que tiene que terminar sacando la billetera? Siempre el paciente en el medio, siempre, como decimos nosotros, cuando hay una medida de fuerza, hay un perjudicado. Nosotros no queremos tampoco que el perjudicado sea la empresa de salud, no en esos términos, pero a mí no me gusta que el perjudicado sea el paciente. Y eso fue uno de los temas que discutimos en la jornada nuestra de Luján, que después eso se replicó durante el Congreso Argentino de Cardiología, porque esto era un evento que, si bien se transmitió desde Luján a todo el país, pero era un evento regional. Lo que representó eso fue que fue disruptivo, porque Ale, vos recién dijiste, me imagino que las instituciones que nuclean, justamente no hay casi nucleamientos médicos sindicales, no hay organizaciones médicos sindicales, casi, hay algunas de médicos de PAMI, hay algunas de pequeñas de cardiología. La que se considera más robusta en nuestro país es la de los anestesiólogos, pero nosotros somos esenciales, y por lo tanto la medida de fuerza como tal, como paro, en la medicina no existe, porque siempre va a haber un servicio de guardia, porque es razonable, es inimaginable. Uno puede decir, bueno, mira, las consultas que teníamos programadas para hoy y mañana no las vamos a dar, los consultorios externos del hospital no van a trabajar, pero las guardias van a estar trabajando a pleno. Las guardias, las ambulancias, los equipos de rescate, eso va a estar siempre. Entonces, son medidas de fuerza que tampoco, sensibilizan a la gente común, al ciudadano de a pie, pero al que toma las decisiones, nada. O sea, hay obras sociales que son sindicales, hay empresas de medicina prepaga, hay subsistemas mixtos, pero está obviamente la salud pública, con la infraestructura que tiene la salud pública, no la tiene ninguna empresa de medicina privada, pero también está diezmada. O sea, a veces uno dice, no, a mí me da lo mismo, la hotelería, no me importa eso, no, yo quiero que me atiendan bien y puedo ir al hospital tranquilamente, pero a veces hay limitaciones, por esto que les dije al principio, la demanda.
la demanda que hay. Entonces uno queda esperando por un estudio, por un procedimiento, por una cirugía, meses en el sistema público, ¿no? Y es donde más profesionales hay trabajando, ¿no? ¿Qué guardia es el número de profesionales más poderosa, digamos? ¿La de una clínica privada o la de un hospital público? La de un hospital público, toda la vida. Pero, claro, es desbordada por la demanda. Entonces, se opaca. Todas las disponibilidades que hay en los hospitales públicos de tecnología, cirugía cardíaca robótica, trasplante, que hay en los hospitales públicos, también los hay en los privados. Pero no. Y hoy sabemos que cada vez es más difícil, cada vez más gente renuncia al sistema prepago de salud y dice, me quedo con la atención hospitalaria. Y eso a veces es como decir... ¿Por qué no se puede pagar? Está todo desbandado absolutamente. Ahora, doctor, entonces, en líneas generales, a grandes rasgos, no hay fuerza de los médicos como para plantarse ante las empresas de salud, por ejemplo. Las empresas de salud, de hecho, uno conoce casos de algunas empresas que buscan hacer acuerdos particulares con los médicos y no con una asociación que nuclea a los médicos. Claro, con los acuerdos particulares, en definitiva, terminan debilitando lo que puede ser una lucha para que determinada empresa, de la más reconocida a la menos, pague X al médico por determinada consulta, por determinada intervención. No hay una fuerza de médicos como para poder torcerle el brazo a las empresas y, en definitiva, que eso redunde en un beneficio para el paciente y que no sea el paciente el que siempre tiene que poner la mano en el bolsillo para un extra más allá de lo que paga ya mes a mes. ¿Cómo es ese ida y vuelta y cómo es esa correlación de fuerzas, digamos? ¿Porque está ahí la cuestión o no? Tal vez equivoco y pongo la lupa en un lugar donde no va, digamos. Yo te puedo dar un ejemplo sencillo. La Asociación Médica de Luján, que hoy preside la doctora Julieta Delfer, en su momento, en el esfuerzo por lograr mejores honorarios frente a una prepaga, le interrumpió los servicios a la prepaga de todos los afiliados de Luján. De una muy conocida, ¿no? Sí. Sí. Y de OSDE, si no me falla la memoria. Y eso representó, y eso representó para los ciudadanos de Luján afiliados a esa empresa de salud una situación terrible. Y tenían que pagar completamente los honorarios a los médicos y otra vez surgía la paradoja de que tenían que ir por un reintegro. La prepaga les daba un reintegro, prefería hacer reintegros por los gastos antes que acordar con los médicos, que acordar honorarios. Y aún así eso se sostuvo, pero llegó un momento en que, claro, o sea, es una fuente de trabajo esa empresa para vos. Le podés sostener una medida de fuerza hasta un tiempo, pero vos necesitas trabajar, aparte con una empresa que tiene muchos beneficiarios en nuestra ciudad. Y bueno, la empresa también fue sondeando, buscando individualmente profesionales que quisieran, o instituciones, ¿no?, que quisieran trabajar para la empresa, y bueno, y torció ese arreglo y esa medida de fuerza, por así decirlo, porque no era un paro, ¿no? Era no trabajar para la empresa. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. A veces uno dice, ¿por qué? Esto es como el copago, es como el seguro la parte del seguro del auto, la franquicia, ¿no? Me dice, bueno, ¿yo por qué tengo que tener como una franquicia? Porque uno es como tener un copago, pero como bueno, bien eso vos no dijiste, existía hace años.
Tampoco, ¿no? Hasta en ese aspecto se puede poner. Uno pagaba el seguro del auto, te pasaba lo que te pasaba, te lo cubría. Ahora no, hasta 400.000 pesos, bancátelo vos. De ahí para arriba te cubre el seguro. Claro. Y a veces nosotros decimos, o como dicen las personas que renuncian a su medicina prepaga, dice, pago 450.000 pesos, bueno, vamos a poner un... Sí, 250 por un individual, ¿no? 250.000 pesos por mes y estoy sano y no gasto nada, no le gasto nada y me hago algo odontológico y no me lo autorizan porque lo consideran estético. Voy al médico, me cobra un copago, o sea, me exige para atenderme, el médico le cobra un valor extra y el prepago me reintegra el 10%, ¿no? O sea, el médico, por ejemplo, cobra un arancel de 10.000 pesos extra y el prepago reintegra 1.000. Tengo una angina, compro un antibiótico, mientras pago 250.000 pesos por mes, compro un antibiótico que vale, pongámosle con toda la furia, que es 12.000 pesos por mes y me cubren el 30-40%. ¿Para qué voy a estar pagando? Es una realidad, porque esto es la realidad, pero que claro, es difícil de comprender. A veces, acá estoy hablando yo con ustedes, que son periodistas, yo soy médico, no soy empresario de la salud, pero a mí me gustaría saber por qué el empresario de la salud, porque en algunos casos los empresarios de la salud también son médicos, ¿no? ¿Y por qué este desorden? Hay una cosa que también es real. La medicina es cara en todas partes del mundo y los recursos son escasos en todas partes del mundo. Sepamos esto. Sepamos que un equipo médico, un aparato de medicina que por ejemplo en los Estados Unidos, si cuesta $100.000, puesto acá en la Argentina cuesta $250.000. Y mientras en los Estados Unidos ese equipo que fue pagado $100.000 rinde, por ejemplo, $1.000 cada estudio, acá, que vale 250.000, rinde $100 cada estudio. En Estados Unidos necesitan 100 estudios para pagarlo y acá necesitamos 2.500 estudios para pagarlo. Entonces, esas son todas realidades. Esto es un análisis y como todo análisis es como en el paciente, ¿no? Estamos mirando a ver qué es lo que le pasa, pero bueno, decime cómo lo arreglamos, ¿no? Que ese es el objetivo. Pensar en una solución, porque si no siempre estamos con los diagnósticos, sacando las cuentas de qué se enferma más la gente, de qué esto, quién cubre más, quién no cubre más, cuánto cuestan las cosas, pero seguimos cada vez peor, cada vez peor. Doctor, regresamos a esta medida de fuerza y en producción vamos avisando que podamos tener ahí la posibilidad de avisar a un colega suyo de que se sume, si podemos ya le damos avisando. Sí, creo que estaban justamente, me acaba de avisar que habían entrado a una situación de emergencia, sí, pero regresamos no hay problema. A mí me hubiese gustado también que... No, dejamos para la próxima. Esto es una charla, no es una entrevista, es una charla que nos sin ayuda dudas. A toda la comunidad, así que sin dudas. Para otro momento y compromiso al aire. La medida de fuerza la propulsa el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que es... Al que usted no pertenece, no es su especialidad. No, son los cardiólogos los que han decidido esta medida, cardiólogos que hacen las famosas angioplastías, que hacen los cateterismos y colocan los stents, ¿no? Son ellos los que propulsan esta medida. Obviamente son colegas y como cardiólogos, como médicos, nos solidarizamos con esta realidad, porque la verdad que yo en mi consultorio, para estar con mi paciente, tengo equipos sí, pero bueno, el insumo que usa mis equipos es el papel de electrocardiografía. Después otro insumo que tengo es el aire con el que inflo el brazalete para tomar la presión. O sea, acá estamos hablando de insumos costosísimos que se pagan en dólares
los mismos stent en sí mismos, las sustancias que se inyectan a los pacientes para poder ver las arterias donde hay que poner el stent después, todo esto, y ni hablar el staff profesional. Yo tengo una secretaria, pero en los centros donde hay cardiología intervencionista hay 1 o 2 cardiólogos haciendo el procedimiento, técnicos que manejan los equipos que generan las imágenes con las que están viendo, personal de enfermería, la secretaria, y todo lo que es infraestructura, eso tiene un costo fijo altísimo. Y hoy está, bueno, yo hablé justamente con el doctor Sergio Bradenburgo, porque él es del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, es hemodinamista en la ciudad de Mercedes, en Clínica Nueva Cruz Azul, y él nos da servicios a la Clínica San José para hacer los cateterismos de los pacientes que nosotros necesitamos. Y aclaro que, como bien precisaste, no es un paro, es una medida de fuerza. El Colegio de Cardiólogos Intervencionistas la denominó apagón de monitores, ¿no? Que es el monitor justamente donde vamos viendo, son estas pantallas donde vamos viendo dónde están las obstrucciones en las arterias y todo, ¿no? Y ese apagón de monitores, doctor, es parte de lo que veníamos charlando en el inicio de este diálogo. Tiene que ver con la cuestión económica. Con un reclamo para mejorar los aranceles, los honorarios. Que los atraviesa a todos, a los intervencionistas, a los cardiólogos en general, todos. Y a los médicos. Y el financiador parece no escuchar. Yo realmente... ¿Qué hay ahí? ¿Lobby? ¿Pocos jugadores en el mercado de la salud privada? Y no, que sean oligopolios hacen que... Los financiadores. Nos manejamos de esta manera y se acabó la historia, y al que no le gusta, sea médico, sea paciente... Los financiadores son pocos. Y después, la realidad es distinta. Supongamos, les voy a hacer esta comparación que es muy interesante. Supongamos que yo necesito hacer una refacción en mi casa. Imaginemos que sea de pintura. Entonces, la casa de un hijo mío, vamos a poner así como en un tercero, otra persona. Soy el contratista también, perfecto. Entonces, planteo, a ver, ¿cuánto me va a salir la mano de obra? ¿Cuánto me van a salir los materiales? ¿Sí? Y entonces, el pintor me va a decir, bueno, esto es tanto, de la pinturería me va a decir las pinturas, los pinceles, los rodillos, lijas, fijadores, sale tanto, ¿no? Y entonces yo, para poder llevar adelante esa acción, tengo que pagar eso. Y lo tengo que pagar terminada la obra, tengo que pagar, si tengo cuenta corriente en la pinturería, bueno, a fin de mes, pagaré los materiales que compré. Y ellos, que son los que hacen el trabajo y los que proveen los materiales, obviamente me dicen, esto es tanto. El pintor me va a decir, esto es tanto. Bueno, acá es totalmente al revés. Es el dueño de casa o es la persona que necesita, ¿no? Acá en este caso sería el financiador, es el que dice cuánto le va a pagar al pintor. Es como que yo te diga, vos sos el pintor, y te decís, bueno, mira, necesito pintar estas casas, te voy a pagar tanto. Y esa es la realidad. Nosotros, yo te puedo decir, bueno, hoy te puedo acomodar un poquito, pero no soy yo el que te dice, vos venís y me decís, yo necesito este trabajo de pintura, y yo decirte cuánto vale mi trabajo médico. Solamente en el ambiente del consultorio privado sucede esto, donde vos vas y pagás el arancel que el médico dispone. Después en el sistema dispone el financiador cuánto vale tu trabajo. Y te encontrás con disparidades terribles. Y encima el financiador le paga lo mismo por tu atención a un gran sanatorio que a una pequeña clínica. Porque eso es así. Es así de inequitativo, ¿no? Porque todo el mundo entiende que no es lo mismo
atenderse de un infarto en Fundación Favaloro que en una clínica de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Y todos tenemos el mismo plan, ponele, para el mismo plan del prepago, platino, 310, lo que sea. Según donde, si el infarto te dio en la ciudad de Buenos Aires, es una cosa. Ahora, si te dio entre San Andrés de Giles y Luján, es otro. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en Luján teníamos servicio de hemodinamia para tratar estos problemas. Y hoy está desactivado. Luján no tiene para el tratamiento de este tipo de tratamiento. Se pueden hacer otras cosas, pero lo que se considera el mejor tratamiento por un infarto, para un infarto agudo, poner un stent, hacer una angioplastía y poner un stent, hoy en Luján no está disponible. Bueno, ¿dónde estaba, doctor, eso? ¿Y por qué no está? ¿O qué ocurrió? Eso estaba en Clínica Güemes, y Clínica Güemes está tratando de resolver esta situación, que también tiene que ver con cuestiones financieras, ¿no? Sí, un centro privado que históricamente ha tenido sus conflictos. Sí, pero que está en también, diferentes medidas, ¿no? En diferentes ramas. Sí, y que está alcanzado, más allá de los detalles particulares que seguramente tiene, en esta dinámica de decadencia generalizada. No es un problema exclusivo. Clínica Güemes yo ya perdí la cuenta de cuántos años, pero hace unos años atrás había hecho un programa había hecho un plan de modernización. Bueno, todos vemos las obras que quedaron inconclusas de toda la modernidad que tenía pensada Clínica Güemes, y que bueno, que tampoco pudieron ellos, y eso es la realidad que nos toca a nosotros, los ciudadanos de Luján, ¿no? Porque y quisiera, o sea, quisiera poder ayudar, como quien dice esto. Yo lo que tengo es un cargo científico en la Sociedad Argentina de Cardiología. La Sociedad Argentina de Cardiología no es una entidad gremial. Claro. Por eso nosotros fuimos disruptivos cuando en el Congreso tocamos este tema. Y fue bien visto tocarlo. O sea, no fue una discusión de Estuvo buenísimo el debate. Sí. Estuvo muy bueno el debate. Uno que claramente no es del ambiente ni mucho menos, y estábamos trabajando ahí y la verdad que estaban buenas las miradas opuestas y el debate como tal. Totalmente, fue totalmente natural. Fue totalmente natural cuando decidimos hacer el debate, que no fuera de un tema estrictamente de tratamiento médico, de diagnóstico médico. No imaginamos, pero bueno, uno tenía que partir, ¿no? De decir qué puede esperar con ¿no? las personalidades que tuvimos la oportunidad de tener presentes, porque una cosa es invitar a tres autoridades, ¿no?, a discutir de la Sociedad Argentina de Cardiología, y otra cosa es tener el honor de que se hayan hecho presentes, de que no hayan limitado su participación, fueron totalmente abiertos, sinceros, frente al resto de la comunidad médica. A veces tocaron temas muy sensibles, ¿no? Sí, obvio. Sí. Doctor, ya en el cierre, y le agradecemos obviamente el tiempo y la amabilidad para con nosotros. Les agradezco a ustedes, porque esto la verdad que es una oportunidad de por ahí contar cosas. Uno se puede pasar todo el día hablando de estos temas, ¿no? Seguro. Recomendación, obviamente siempre esto lo decimos y no está de más aclararlo, siempre es importante ir al médico, al especialista, no automedicarse, no hacer autodiagnóstico, pero recomendaciones que le quieras hacer a los vecinos de Luján para, no sé, para antes de un control con usted, con el cardiólogo en este caso puntual, recomendaciones para estar lo más saludables y sanos posible, no sé, cosas mínimas como tomarse la presión, ir al médico de cabecera cada tanto. ¿Qué nos podés contar? Me gustó mucho tu propuesta. Les diría 2 o 3 cosas, porque las medidas de prevención son muy amplias, pero esta semana
es la semana de la concientización sobre la muerte súbita. Y la muerte súbita tiene un modo de ayuda que es la reanimación cardiopulmonar, la famosa RCP. Y realmente aprender RCP es ser solidario. Y estamos hablando de una cosa que se vincula de alguna manera con todos los otros temas que estuvimos mencionando. Porque es importantísimo, uno no se imagina que con las manos pueda darle la oportunidad a otra persona que quizás ni siquiera conozca de salvarle la vida. Así que también lo resaltamos en la jornada del año pasado, aprender RCP, practicarlo. Segundo, si tuviera que elegir algo para recomendarle a cualquier persona es no fumar. Yo creo que no fumar va más allá de todas las otras recomendaciones que podamos hacer. O sea, no fumen, no fumen. Hay gente que me dice, sí, pero yo fumo todos los días el smog de los escapes de los automóviles. Y bueno, pero eso es inevitable. Acá yo tomo la decisión de prender un cigarrillo. Y estamos discutiendo ahora si el vapeo realmente es inocente. Entonces, porque es también respirar un humo. Pero no fumar. Controlar la presión, que es muy, muy barato. Es muy económico. En este momento tenemos una campaña acá en la esquina de Plaza Colón. Sí, hay personas que han descubierto, y sigue pasando, sí, que por ejemplo tienen diabetes por un control ocasional, sí, de la Asociación de Diabéticos de Luján, ADILU, sí, que vení, frena, a ver, tac, sí, para, a ver, mira, hace esto, anda a un especialista. Con la hipertensión, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, el principal, porque es el más común, y aparte porque volvemos a lo mismo, es sencillo, económico, súper fácil determinar la presión arterial. De cada 10 personas, 3 son hipertensos en nuestro país, y es un número de toda la región. De cada 10, 3 tienen hipertensión. ¿Y cuántos eso, tal vez no lo sepan? La mitad, dale. Y vos decís, pero ¿cómo sabes si la mitad de esto, como de que me digas que vos sabés cuántos dólares no hay en los bancos y están debajo de los colchones? ¿Cómo contás los que están abajo de los colchones? No, es que sabemos que es la mitad porque cuando hacemos estos controles así, la mitad de las personas que se toman la presión ahí en ese momento y son encontradas hipertensas, desconocían que son hipertensas. Por eso sabemos que es la mitad. Y sabemos eso acá en nuestro país, se sabe en el resto de las Américas, se sabe. ¿Y qué hay de la otra mitad? De los que saben que tienen la presión alta. Muchos no hacen nada. Saben que la tienen, sí. No toman recaudos. No toman recaudos, no cumplen un tratamiento. Saben que son hipertensos. Y por ahí a veces recurren a atención médica cuando surge alguna complicación, algún día se descomponen y ahí confiesan que saben hace un montón de tiempo que son hipertensos. Cuando se asustan, ahí reciban al especialista. Sabiendo que son hipertensos. Un día les sube mucho, claro. o alguna dificultad, ¿no? Se les duerme la mano, dificultad para hablar, entonces, no, pues sí, yo soy hipertenso. ¿Y qué toma? Nada. ¿Cómo que no toma nada? No. La otra mitad no toma nada. Y el último segmento de los pacientes hipertensos, que saben que lo son, que toman medicación para controlar la presión, la mitad de ese segmento hay una cosa que tampoco hacen. La mitad, tener la presión controlada. Todos los cardiólogos tenemos un montón de pacientes que toman la medicación regularmente, pero no miran qué presión toman, qué presión tienen, no toman la presión. Toman la medicación, no se toman la presión. Entonces... ¿Qué? Porque dan por descontado que está todo bien con la medicación. Estoy en tratamiento, porque estoy en tratamiento. Esto es como decir, yo no miro el nivel de aceite del motor de la camioneta, que ya tiene 250.000 kilómetros. ¿Por qué no se lo mirás ni le mirás el agua? Y porque cada 10.000 le hago el service.
Doctor, esas son las recomendaciones que yo... Así... Bueno. Ven por lo macro. Sí, podríamos ir... le vamos a pedir unos últimos minutos con algunas más, pero como asterisco en medio de esto, es tan grave la crisis que hablábamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Luján hace un tiempo, y además decía, bueno, hay personas mayores, muchas veces, que tienen que tomar la pastilla para la presión y la cortan al medio porque para que les dure comparten más. La otra mitad con su esposa, con su esposo. O para que les dure más. Sí. Para cumplir, decir, la tomo todos los días, pero estás tomando menos. Y entonces esto no ¿También lo no está es efectivo. viendo eso? Sí. Sí. Y pacientes que eligen un medicamento para no tomar. Hace muchos años... No pueden comprar todos, entonces... Claro, hace muchos años, y eso cambió en la década del 90, como ejemplo emblemático, el PAMI daba a los pacientes que tenían tratamiento de muchos medicamentos, daba un beneficio, un subsidio económico, para que pudieran pagar el resto de la medicación, ¿no? Que no les financiaba el sistema. Claro, lo que pasa es que en nuestra realidad económica, que no es de hoy, cuando el afiliado al PAMI recibía ese dinero, tenía otros emergentes, tenía la luz, tenía a veces un libro para la escuela de un nieto, pagarle algo al hijo, y entonces el dinero no llegaba a ser utilizado en la compra de medicamentos. Y en la década del 90 eso se cambió, se cambiaron varias cosas, como por ejemplo se terminó con el reuso de los marcapasos, que cuando las personas fallecían y los habían tenido poco tiempo en uso, esos marcapasos se rescataban, se reacondicionaban y se utilizaban. Eso no existe más, eso ya no es más así. Y bueno, lo que les decía del dinero, que cambió ahí en la década del 90, es que pensaron, ¿y si en vez de darles el dinero, no les damos mayor cobertura a los medicamentos? Y ahí empezó a ampliarse la gratuidad de los medicamentos básicos. Entonces, el PAMI hasta hace poco tiempo tenía un enorme menú de medicamentos que eran cubiertos al 100%. Eso es mucho más beneficioso para cualquier persona que le den un poco de ayuda económica para cubrir el gasto diferencial, que nunca alcanzaba. Es mejor tener mayor cobertura de los medicamentos, pero tienen que ser los medicamentos esenciales. Tampoco podemos tener al Sertal, como bien dicen, cobertura al 100%. No es un objetivo médico primordial. Pero sí, es así como vos decís. Hoy los pacientes que han ido, porque el sistema de PAMI también está resentido, está todo resentido, y PAMI despacito va bajando la cantidad de medicamentos a cobertura y financia cada vez menos los tratamientos, también los tratamientos crónicos básicos, pero hay muchas enfermedades que necesitan mayor financiación y son costosas. Y entonces, ¿qué hago? Y elijo. Y a veces elige mal el paciente. Yo lo veo esto, chicos. Pero ya estamos rozando lo inhumano, digamos. Pero por supuesto, inhumano. Yo hace un momento compartí con Ale, porque él me preguntó, ¿y la humanidad dónde estaba antes de empezar esta entrevista, esta charla entre amigos? Le mostré el presupuesto de una institución de salud que terminaba, después de poner todos los valores de lo que costaba el estudio, que tenía que hacerse el paciente y todo, terminaba con una leyenda que esos valores podían variar de acuerdo a, y uno dice, bueno, sí, de acuerdo al costo de vida, de acuerdo al índice de acuerdo al mercado de salud. Volvemos al principio, como dijo Ramón Carrillo, frente a tanta miseria, inequidad, violencia, guerra en algunos lugares del mundo, la verdad que los bichitos, como los virus, los gérmenes, como causa de enfermedad, son pobres causas. Tenemos serios problemas. Doctor, lo último a tener en cuenta, no fumar. No fumar es como controlarse
aunque sea cada tanto la presión, ¿qué sería un cada tanto óptimo? Y un cada tanto óptimo, nosotros por ejemplo, dijimos toda oportunidad posible. En toda oportunidad posible. En la consulta le decimos a las mujeres, en la consulta aunque con el estés ginecólogo, sano con la o te creas sano. Pero por supuesto, en toda oportunidad, por ejemplo, tomar la presión, que es súper sencillo. No es hacerse un electrocardiograma, no es pincharse para hacerse un análisis que hay que esperar el resultado, no, es algo inmediato. La presión, que les vuelvo a decir, principal factor de riesgo cardiovascular. Obviamente a las mujeres estamos en campaña este año, Ale, y es una primicia que te doy, la Sociedad Argentina de Cardiología, después de las repercusiones de la jornada del año pasado, ha decidido organizar el simposio nacional, ya no va a ser un evento regional, sino nacional, el simposio nacional denominado Corazón y Mujer, sobre salud cardiovascular femenina, en Luján. Otra vez en el complejo museográfico, esto va a ser en noviembre. Triplicaron la apuesta, nosotros hicimos lo del año pasado un día, la Sociedad Argentina de Cardiología, como obviamente es toda la potencia, va a ser un evento de 3 días, jueves, viernes y sábado. La jornada del sábado incluso bien centrada en la comunidad, o sea, no va a ser exclusivamente para profesionales de la salud. Y volviendo a esto, las mujeres son muy cuidadosas de la salud, especialmente ginecológica. Pero esto tiene que ver también con las campañas sobre cáncer de mama, sobre Papá Nicolau, cáncer de cuello de útero. Pero estamos omitiendo nosotros, los profesionales, poner en claro conocimiento que las enfermedades cardiovasculares también son principal causa de muerte en las mujeres de nuestro país. También principal, más que las causas ginecológicas, son principal causa de muerte. Entonces, las mujeres también deben atender un poco más la salud cardiovascular más allá de lo ginecológico. ¿Sí? Y después, a ver, ¿qué otra recomendación podría? Bueno, obviamente, las cosas que podemos medir sencillamente. El peso. El peso es un factor determinante de riesgo cardiovascular. La alimentación, el tema de la sal y... Después, en la alimentación, siempre insistimos, los 3 polvos blancos, sal, azúcar y harina. Esos son, digamos, los que tenemos que consumir en cantidad más moderada. Es muy difícil cuando educamos a los chicos desde los cumpleaños, ¿no? A esas, como escuché la otra vez un pediatra, estas orgías de comer papitas fritas, todo, bebidas cola carbonatadas, hiperazucaradas, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuántas cucharadas de azúcar tiene una lata de Coca-Cola? Y entonces, en esto que me diste pie de la alimentación, es la expresión que yo tengo como caballito de batalla es pelar más cáscaras y abrir menos latas. Eso es, no fumar, pelar más cáscaras, abrir menos latas, controlar el peso, controlar la presión. Esas son básicamente medidas de las que en cualquier otro momento, con el mayor de los gustos, podemos hablar.